¿Qué iba a decir Vegapunk? O sea, Vegapunk está dando un mensaje. Perfecto. ¿Qué mensaje? Yo he de decir que he recopilado varias teorías, varias teorías de gente hablando sobre cosas de lo de Vegapunk, diciendo opiniones y pensando un poco sobre qué cosas puede decir Vegapunk, y la verdad que me he encontrado con algunas cosas muy graciosas y otras muy interesantes, la verdad. Yo obviamente tengo mi opinión, que os la voy a comentar también, pero hay ciertas cosas interesantes. Lo primero de todo, la primera cosa que quiero comentar es algo que he visto muy repetido, y es que Vegapunk va a hablar del One Piece y va a decir que el One Piece existe en referencia a Shirohige. Y es que esto lo he visto mucho. Esto lo he visto una barbaridad. Esto lo he visto una barbaridad. Por cierto, detalle importante que se me estaba olvidando. Vegapunk, como él se está riendo ahora que va a morir. Y hay mucha gente pensando que Vegapunk es un D, o que los D, de verdad, cuando se mueren, se ríen. O que si alguien se ríe mientras muere, es un D. Gente, esto es un bulo de la comunidad, esto no ha salido nunca en el manga. O sea, vosotros haced el ejercicio de pensar, ¿cuándo habéis visto esto en el manga? Es que no ha salido nunca. Hiruluk se murió riendo, él era un D, ¿no? O sea, hay 1000 ejemplos que te podría poner ahora mismo. Pero, por ejemplo, claro, el de Vegapunk es el ejemplo perfecto también. O sea, un personaje que se está muriendo, se ríe, tal, pero no significa que sea un D. Es que los D que se han muerto se han reído, ya, bueno, y muchos otros personajes. Esto es un bulo que por favor intentemos apaciguar. Llevo tiempo intentando decirlo, cada vez hay más gente consciente de esto, pero claro, es un bulo que estaba tan metido en mi cabeza que hasta yo incluso llegué a pensar que era real. Y un día dije, hostia, ¿esto cuándo lo han dicho? Y ahí ya lo pensé y dije, es que no tiene ningún sentido. Volviendo a lo que decía de lo de Shirohige y tal, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque según las traducciones que he visto, dice, quiero que sepan que lo que les voy a decir no es nada más que la verdad sobre este mundo. Entonces, dudo mucho que hable sobre el One Piece, porque si no, hubiera iniciado el mensaje con la palabra One Piece, o sea, las palabras de One Piece. Hubiera dicho, oye, voy a hablarles sobre la verdad del mundo y el One Piece. Voy a hablarles sobre el tesoro más grande del mundo. La palabra tesoro, la palabra One Piece tenía que haber salido en algún momento, y eso no ha salido. O sea, que no ha salido en ningún momento. Entonces, yo estoy un poco loco con esto. Entonces, no sé de dónde viene, no sé de dónde se lo sacan exactamente, pero me parece curioso. Curioso. La palabra es curioso y me parece interesante también, pero yo lo veo casi imposible. La cosa es que eso, dicen que va a hacer referencia a Shirohige, porque claro, como el incidente de Egghead es como el nuevo Marineford o algo por el estilo, según mucha gente, pues que va a hacer referencia a eso y va a decir, el One Piece existe y tal. No lo creo. No creo que Vegapunk, o sea, es que Vegapunk no ha hablado nada del One Piece en todo lo que hemos visto del arco, creo, ¿no? O sea, yo te diría que no, creo que no ha hablado, ni lo ha mencionado, ni nada de eso. Entonces, no entiendo por qué lo haría ahora y no entiendo a qué vendría. Pero bueno, otra cosa que comentar, dicen que simplemente va a decir el nombre del reino antiguo en referencia a Clover, a su amigo Clover. Al profesor Clover, que era el profesor pues que estaba en Ohara, que lo mataron antes de que pronunciara el nombre. Yo aquí estoy parcialmente de acuerdo, pero no creo que solamente diga el nombre. ¿Te imaginas que dice, no, la verdad sobre el mundo? Dice, el nombre era... ¡Pam! Y lo dice. Que por cierto, va a ser gracioso la semana que diga el nombre del reino antiguo, si es que lo dice, cuando todo el mundo en los comentarios de los vídeos me empieza a poner cuando salgan los spoilers. Zeira, el nombre del reino antiguo yo creo que era... ¡Pam! Y me lo digan todo el mundo de golpe y luego digan, no, Zeira ha acertado. Eso va a ser muy gracioso. Eso va a ser muy gracioso y voy a tener que silenciar los comentarios porque me voy a comer spoiler y no quiero, que quiero verlo en Twitch, que me lo paso muy bien reaccionando a los capítulos, coño. Me lo paso muy bien. Pero yo no creo que simplemente diga lo del reino antiguo en referencia a Clover. Entiendo por dónde van, de que va a ser una persona hablando del siglo vacío, hablando de cosas y que el gobierno no va a poder callar, porque a Clover lo pararon y lo callaron porque él no estaba preparado, pero Vegapunk sí. De hecho, el hecho de que Vegapunk le disparen, lo maten y que se active el mensaje, me gusta. O sea, me gusta, es un detalle, digo, vale, esto sí es... Esto sí que no es vender humo, porque yo os dije que Vegapunk estaba vendiendo humo porque es que hasta ahora no había hecho nada. Esto sí es lo que yo esperaba de Vegapunk. Esto sí es la mente más maravillosa, la mente más inteligente del mundo. El hecho de, ¿me matas si no puedo contar la verdad? Ok, perfecto, si me muero yo sé por qué va a ser, lo tengo planeado. Ok, venga, toma, la verdad del mundo. Venga, me voy a morir pero dando caña, dando guerra. Me gusta. Quiero ver exactamente, como digo, a dónde llega todo esto y tal, pero... Yeah, me gusta mucho. Pero también he visto gente decir que va a explicar qué son las Akuma no Mi. O sea, de verdad, esto no es broma. He visto bastante gente decir que Vegapunk va a hablar de qué son las Akuma no Mi. Yo no entiendo, o sea, no soy capaz de comprender cómo llegáis a esa conclusión. O sea, ¿por qué?
He visto gente decir que, claro, como Vegapunk habló ya de las Akuma no Mi en un pasado y explicó un poco su teoría, pues ahora la va a explicar en detalle. Yo personalmente no sé qué es, no sé. O sea, sí que siento que Vegapunk nos ha vendido humo con las Akuma no Mi, al menos con su teoría, su hipótesis, lo de sola manifestación de los sueños de las personas es una explicación de mierda de las Akuma no Mi. Creo que él, hablando científicamente de las Akuma no Mi, cuando nos habló de los Serafín y cómo había introducido las frutas allí, sí que me pareció muchísimo más interesante y muchísimo más acertado científicamente, y de hecho yo ya saqué un poco de conclusiones de cómo funcionaban y cómo se creaban las frutas, porque para mí, como digo, son artificiales, que de hecho Vegapunk medio lo corrobora más adelante. No son mágicas, son artificiales, con creaciones probablemente del reino antiguo o con tecnología muy muy antigua que era más avanzada que la de ahora. De hecho Vegapunk es que esto confirma que había una civilización más avanzada que cualquier cosa de ahora hace cientos de años, es que esto lo dice al principio del arco. Entonces esto corrobora mi teoría y entiendo lo que quieren decir la gente, pero yo no creo que Vegapunk diga: hey, os voy a revelar la verdad del mundo, las Akuma no Mi son artificiales, las crearon en el siglo vacío. Y la gente, ok, ¿qué hacemos con esta información? Porque quitando el nuevo mundo, en el resto de sitios no tienen muchas Akuma no Mi, me refiero. En los Blues casi no hay. En el East Blue, North Blue, South Blue, tal, no hay nada. No hay casi Akuma no Mi, hay un par, habrá un par y ya está. Y serán cosas muy random. En el Paradise había unas cuantas, pero la tenía gente que era ciertamente poderosa. A un ciudadano promedio se la va a pelar. Y en el nuevo mundo sí que hay más, pero como digo, la tienen gente poderosa y tampoco pasa nada. ¿Qué pasa? Son artificiales, tal. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Qué cambia eso al mundo? O sea, que no cambia nada, son curiosidad de los fans y, bueno, dirán, hace años hubo una civilización muy fuerte, ¿vale? ¿Y qué? O sea, no siento que tenga que hablar de esto, o sea, es que no toca. ¿Para qué? O sea, esto ya no lo explicarán a nosotros, si es que nos lo tienen que explicar. A los ciudadanos de a pie del mundo de One Piece se la pela, pero lógicamente que se la pela, pero vamos, se la pela una barbaridad, se la pela una salvajada, entonces no la acabo de comprender. Bueno, ya yendo con mi teoría, que no es nada más que la que tenía hace un año con este tema, porque todo está siguiendo su curso, y claro, si todo ha seguido su curso, sigamos por ahí. Como digo, para mí va a revelar una parte ciertamente importante o ciertamente grande del siglo vacío. Sí, yo voy con todo, gente, yo no me puedo bajar del barco, y va el barco bien, ha llegado al puerto que yo decía, pues vamos al siguiente a ver si llegamos a Lafley, y nosotros también. Sí, va a revelar una parte del siglo vacío, una parte, no creo que lo revele todo, porque cuando expliqué esto en directo había gente que me decía, no, pero ¿por qué no lo va a explicar todo? Creo que es pronto. Creo que Oda no se quiere arriesgar a explicarnos el siglo vacío entero. Creo que Oda tiene tantas cosas pensadas para explicarnos y con tanto desarrollo y tantas cosas que nos faltan por ver, que es pronto para explicarnos el siglo vacío. Tenemos que ver los gigantes, las islas del cielo de nuevo, Lodestar, más del gobierno mundial. Tenemos que ver cosas de ese estilo, Yo creo que va a explicar una parte del siglo vacío. Creo que va a hablar quizás del reino antiguo, quizás nos menciona el nombre. El nombre, es que estoy bastante convencido de que va a decir el nombre del reino antiguo. Creo que va a ser bastante importante. Nos va a hablar de cosas interesantes, de Nika, del gobierno mundial, quizás de In, detalles tontos. Nos va a explicar una parte y ya. Pero nos van a faltar mucha cosa profunda, me refiero. Nos va a explicar lo más sencillo, que sea entendible para todo el mundo. Y luego, probablemente en Elbaf, con Saúl, si ha estudiado los libros de Ohara, nos hable de la verdad del mundo al dedillo. Al dedillo, ¿por qué? Porque estará Robin al lado para corroborar cosas, hablar de los poneglyphs que ha leído, porque Robin lleva unos cuantos poneglyphs leídos que no nos dice nada. Y también durante los 2 años habrá estudiado cosas que no nos ha dicho nada. Entonces yo estoy muy convencido de que Vegapunk va a hablar del siglo vacío y va a decir, hey, el reino antiguo tenía un nombre, el nombre era este, y hace tantos años había un reino muy avanzado y tal, su destrucción vino por tal, y la isla de Skypiea, pues tenía los Shandians que estaban protegiendo la ciudad esa, que esa ciudad de oro era por tal, y el otro agujero que hay al lado de la isla de tal, o sea, va a hablar de esto, pero de forma muy por encima, o sea, muy por encima no, pero que no va a profundizar en, no, mira, hace 800 años en este sitio en concreto hubo este personaje que hizo tal y no sé. Creo que va a hablar de figuras muy concretas, como digo, del dios Nika, de Joy Boy, quizás menciona la palabra Joy Boy, quizás habla del, como digo, el nombre yo creo que lo va a decir, quizás habla del reino antiguo, de quizás un poco por encima de si eran muy avanzados y tal, y si había alguien a cargo su nombre, pero no nos va a explicar cómo funcionaba. A lo mejor nos dicen, en el reino antiguo habitaban todas las razas y tal y no sé qué, perfecto, pero no nos va a explicar
quizás qué pasó exactamente en el reino antiguo, de por qué cayó al dedillo. Nos va a decir, no, el gobierno mundial atacó y lo destruyó, pero no nos va a decir, el gobierno mundial se puso celoso porque este personaje... No, esa cosa probablemente la veamos en un flashback. Esa cosa probablemente cuando se nos la explique Saúl, más... O sea, a partir de cuando Saúl hable, muy probablemente vayamos a un flashback y sí estemos en el siglo vacío. Porque eso probablemente sea de lo último. Sí, o ya casi de lo último. Yo digo Saúl porque creo que no hay muchos más personajes que nos puedan hablar de esto. Obviamente Im dándonos detalles si nos habla de esto, quizás Kurohige, pero no los veo explicando todo el texto. O sea, ya serían pinceladas finales o detalles que no serían del reino antiguo, sino de el siglo vacío en concreto, de, bueno, pues la parte de la Di malvada, que sería la parte de Kurohige, la parte del gobierno mundial, que sería Im. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Un poquito hablando de todo, pero creo que va a ser muy interesante porque vamos a tener, como digo, el mundo que se va a enterar de parte del siglo vacío y quiero ver cómo lo hace. Yo creo que no lo va a hacer en plan flashback. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque y veamos un flashback porque yo pego 3 piruetas y vengo aquí con el gorro de Luffy cantando el tan tan tan. Vengo cantando eso, pero no creo que pase porque acabamos de salir de un flashback, que es el de Kuma. El de Kuma, ¿cuánto hace que salimos? Un par de capítulos. No sé yo si nos volveremos a meter en otro, y más si es la primera explicación. Ojalá que sí, pero no lo creo. Se me haría raro, entonces ojalá pase, pero lo dudo mucho. Pero claro, creo que puede ser interesante el siguiente, o si no nos hace el parón, el hijo de la grandísima, que a lo mejor dice, no, pues ahora nos vamos a otra isla, ahora vamos a hablar de tal, ahora no te voy a explicar el mensaje de Vegapunk, ahora vais a ver otra cosa, que a lo mejor es un hijo de la grandísima. Pero yo creo que la cosa lógica es que sigamos viendo los acontecimientos de la isla y de fondo, quizás, mientras vemos cómo se desarrolla todo y vemos cómo los personajes quizás no hablan, no vemos los diálogos entre ellos, se vaya viendo cómo la isla va cayendo, cómo Luffy va luchando, cómo los personajes van huyendo, cómo el fuego consume, cómo los marines pelean, y vayamos viendo quizás todo el capítulo siguiente narración del mismo Vegapunk, como el típico narrador que sale en los capítulos poniendo el texto, el siglo vacío tal, no sé qué, otra escena, y otra escena, y otra escena, y explicar esto y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y tener a Vegapunk un capítulo entero diciendo eso. Eso para mí sería brutal, y yo creo que es posible. 2 capítulos de esos, no lo sé porque quizás sería pesado, pero quizás el segundo que siga hablando, pero que sí, obviamente haya interacción de los personajes y tal y no sé qué, pero eso sería brutal. Así que sí, yo creo que Vegapunk le va a decir esto al mundo, y obviamente esto va a tener un cambio bastante, pero depende de el rango, depende de si solo pilla a los marines, de si lo va a escuchar todo el mundo, de si va por las noticias de Morgans, que yo creo que el mundo se va a enterar tarde o temprano, y creo que si se tienen que enterar de algo, se tienen que enterar ahora con Vegapunk, creo que es la opción más lógica, ¿no? Entonces creo que esto va a ser brutal. ¿Por qué? Porque se van a provocar revueltas en todo el mundo, y lo que hemos visto de la llama de la revolución va a arder como nunca. De hecho, al principio del arco, lo primero que tenemos es a Shaka, el Vegapunk Shanka, que en paz descanse en principio, lo tenemos hablando por Dendemushi con Dragon y diciéndole que él va a morir. Si él tiene tanto contacto con los revolucionarios, quizás su última voluntad también es decir, hey, voy a informar al mundo de la verdad y voy a avivar vuestra llama de la revolución para que acabéis con el gobierno mundial. Que también daría pie a mi teoría de que el gobierno mundial obviamente haría su movimiento final e irrumpiría en la sede del gobierno mundial, hablando con Im y todo, y luego pasaría lo de Kurohige. Entonces, yo sigo manteniendo esto, y he de decir que este capítulo me ha encantado, capítulo espectacular, capítulo de 10, con muchas cosas para hablar, con muchas teorías para sacar, y con muchas cosas que me podréis dejar vosotros en los comentarios ahora mismo. Me podéis dejar lo que queráis, porque ya sabéis que me gusta leeros, y más cuando hay cosas tan interesantes. También las notas del capítulo me las podéis dejar porque me parecen interesantes y me gustan.